Se va colina arriba, con ellos arriba y los avienta y les dice: ahí se las dejo. Ustedes saben, hermano, lo que se tiene que hacer para arrancar unas columnas. ¿Quién se dedica a la construcción? ¿Aquí nadie? Arrancar unas columnas. Y no solo las columnas, el portón. Y llevárselas en el hombro. Calculo que necesitarías una fuerza más de 80 toneladas para arrancar las columnas. Y con las manos, o sea, una sobre la otra. ¡Qué fuerza descomunal tenía este hombre! Dios le dio eso cuando el Espíritu venía sobre él. Pero Dios le dotó esa fuerza ¿para qué? Para que pudiera vencer a los enemigos que estaban afligiendo al pueblo de Israel. No para lucirse, no para su bienestar, no para él, sino para el servicio del pueblo del Señor. Y nosotros vemos, ¿verdad? ¿Cuál era la característica? Bueno, desde que Dios habló con la mamá, le dijo: tiene que ser nazareno desde su nacimiento. No tiene que pasar navaja sobre su cabeza, tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Para qué? Para que pueda ser usado por mí. Y lo mismo Dios nos dice a todos nosotros. Hermanos, la salvación es por gracia, pero el servicio al Señor tiene un costo. Y tiene un costo fuerte. Hay que abstenernos de ciertas cosas. Ya lo vimos en la enseñanza de ayer, ¿verdad? Estuvo, gracias a Dios, Dios nos habló, Dios nos habló. Pero el servicio requiere nuestra consagración, requiere que tengamos gente consagrada si queremos ver la mano de Dios sobre nosotros. Si no, pues simple y sencillamente no lo vamos a hacer. Pero, y aquí viene el pero. De repente vemos a este Sansón que empieza a crecer y se empieza a convertir ya en un joven, quizá unos 20 años. Y de repente Sansón empieza a mirar el propósito que Dios tiene, ¿verdad? Y nosotros vemos que en el capítulo 14, versículos 1 al 3, a Sansón empieza a poner su mirada en una mujer que no era del pueblo de Dios. Y Dios había dicho claramente que tenían que casarse con una mujer de su pueblo. Y él pone su mirada en una filistea, ¿verdad? Primer punto de Sansón, alrededor tenía unos 20 años. Y entonces empieza a buscar a sus padres. Le dicen: Sansón, hay tantas mujeres guapas entre el pueblo de Dios, porque andas buscando afuera. Pero él necio, él quería eso y se enneció porque quería esa mujer. Pero dice la palabra de Dios que Dios iba a ocupar eso para vengarse de los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, Dios utiliza eso. No fue del agrado de Dios, pero Dios lo utiliza para que Sansón ocupe su fuerza para vengarse de los enemigos. ¿Ok? Primer round de Sansón, buscando las cosas que no son del Señor. Segundo, después en Jueces capítulo 14, versículos 8 al 9, Sansón hace algo que viola su voto nazareno. ¿Qué hizo Sansón? ¿Recuerdan? Había matado a un león y después al rato cuando pasa por ahí vio un enjambre, un panal de miel que estaba sobre el león muerto, y Sansón agarró de allí. ¿Por qué estaba mal eso, hermanos? Para ver ese enjambre, un examen. ¿Por qué estaba mal que Sansón agarrara el panal de ahí? El león era muy mal. Un punto. ¿Cuál es otro? Dios decía que si tocaba algo muerto, la persona se volvía inmunda y tenía que santificarse. Y entonces él no le importó, él no le importó la palabra de Dios, no le importó lo que Dios estaba diciendo. Él tenía hambre y le gustó el panal y lo agarró. Y empezamos a ver a un Sansón que se guiaba. ¿Por qué, hermanos? Por lo que sentía, no por la palabra de Dios, por sus emociones. Se empezaba a guiar por sus emociones, no por lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Y de repente nosotros así actuamos, no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos guiamos por lo que sentimos, por lo que creemos, por lo que vemos que es lo mejor, y eso nos puede traer consecuencias graves. ¿Sí? Vemos que Sansón
totalmente envanecido. Y no solo comió él, se lo dio a comer también a sus padres. Es decir, involucró a su familia, Sansón, y no le importó, porque desobedeció la palabra de Dios. Y hay una advertencia en la palabra de Dios. Dios habló, ¿verdad? Por medio del profeta le dijo: por cuanto menospreciaste mi palabra, yo también te voy a desechar del sacerdocio. Menospreciar la palabra de Dios por seguir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo vea mejor, trae consecuencias. ¿Sí? Vayamos al libro de Sofonías, del profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 12 al 14. Libro del profeta Sofonías, capítulo 1, versículos 12 al 14. Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Fíjate, esta es una advertencia que también nos está hablando del día cuando venga la gran tribulación, pero también nos habla de esos días que pueden venir, hermanos, por gente que vive una vida, como dice diciendo, igual que estos judíos: Dios ni hará bien ni hará mal. Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo hacer las cosas que yo quiera, no tomando en cuenta la palabra de Dios. Y Dios dice: espérate, porque vendrán días en que será mal, porque yo sí cumplo mi palabra. Yo sí cumplo. Parece que a Dios de repente como que Dios no le interesa aplicar su palabra, pero vamos a ver por qué. Pero Sansón no se queda ahí en Jueces 16:1, ¿verdad? Se llega, dice que va a una ciudad filistea, ve a una prostituta filistea y se llega a ella. Sigue sin entender la palabra de Dios. Sansón sigue menospreciando la palabra de Dios. Y te voy a decir algo: Sansón estaba despreciando y estaba jugando con algo. Y eso es lo que le he puesto título a este sermón: no juegues con la misericordia y la paciencia. Sansón estaba jugando con la misericordia y la paciencia de Dios, creyendo que Dios nunca lo iba a castigar. Y por eso se le hizo fácil llegar. Y ahí es cuando le dicen: Sansón, los filisteos, ¡pum!, sale corriendo y arranca las puertas de la ciudad con sus columnas, se las lleva encima y dice: miren, Dios sigue conmigo, a pesar de que ando mal, Dios sigue conmigo. Esa es una muestra de que estoy bien. Cuidado si tú estás haciendo algo que no va conforme a la voluntad de Dios y que estés recibiendo bendición o que Dios te esté apoyando. Eso no significa que estás bien. Eso significa que Dios está teniendo misericordia y paciencia contigo. Pero en cualquier momento, miren, hermanos, a Dios no lo controlan sus emociones. Dios es perfecto. A Dios no lo controla su ira, que de repente Dios se enoja y Dios pierde el control. No. Dios dice: es momento ya de apartar mi misericordia y aplicar mi ira. Y cuando Dios decide hacer eso, hermanos, como dice la palabra de Dios, nuestro Dios es fuego consumidor.
saldré y derrotaré a sus enemigos, porque el Señor me fortalece. Y se levanta Sansón y quiere agarrar a un enemigo y lo apresan, le sacan los ojos, se burlan de él, lo llevan como esclavo. Hermano, no podemos jugar como Sansón, con la misericordia y la paciencia de Dios. Sansón lo entendió ya muy tarde. Y Sansón fue la burla y el objeto de burla de sus propios enemigos. Vemos que al final, porque Dios siempre al final, Sansón se arrepiente y le empieza a crecer el cabello y clama a Dios, y Dios le devuelve la fuerza, pero tuvo que morir. Y fue el fin de Sansón. No era el propósito pleno de Dios, pero Sansón menospreció la misericordia y la paciencia de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo también escribe en Romanos capítulo 2, versículo 4, que dice la palabra de Dios: como menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, que nosotros no haya como un Sansón, que haya algún pecado que ha estado ahí y que sigue ahí, estás jugando con la paciencia y la misericordia de Dios. Quizá donde nadie te vea y estás haciendo algo, quizá por ahí estás viendo pornografía, quizá por ahí estás haciendo cosas indebidas y dices: Jehová ni hará bien ni hará mal, Jehová seguirá conmigo y Jehová seguirá utilizándome y será bendiciéndome, podré seguir derrotando a mis enemigos, pero llegará el momento en que Dios diga: ya basta de aplicarte mi misericordia, te voy a aplicar ahora la disciplina. O sea, tú eres alguien que dice: bueno, ya llevo una semana sin orar, no pasa nada, Dios me bendice, Dios me usa, Dios... No, hermano, no juguemos con eso. Mira, quizá por ahí ando coqueteando con otras que no son mi mujer, no ando en adulterio, pero me gusta coquetear y me gusta hacer esto y me gusta hacer aquello, sonreírles, decirles cosas bonitas, ¿verdad? Y andas ahí coqueteando con el pecado, pero la palabra de Dios, cuidado, es la misericordia y la gracia de Dios. Quizá Dios te ha sacado de cosas fuertes, de cosas difíciles, quizá Dios te levantó en un adulterio, pero aún sigues jugando con la gracia y la misericordia. Hermano, hay hermanos que Dios los ha sacado de problemas difíciles. Siguen creyendo: me levantaré y Dios me va a volver a ayudar y Dios me va a volver a rescatar. Hermanos, Dios no está olvidando. Dios lo hace con su misericordia. Pero Dios no está olvidado y en cualquier rato Él puede retirar su misericordia. Y eso no lo hace malo. Porque la misericordia está en la potestad de la persona hasta qué punto la va a aplicar. Y si la quiere aplicar o no la quiere aplicar. Amén. Está hasta ese punto. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántas veces a veces Dios no nos ha sacado, por ejemplo, de deudas? Decimos: Dios nos ayudó esta vez, pues me vuelvo a endeudar. Y Dios me ayudó otra vez y me vuelvo a endeudar. Y Dios me ayudó otra vez y me vuelvo a endeudar. Pues de repente cuando veas, ya quedaste como esclavo. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuviste jugando con la misericordia y la paciencia de Dios. Ay, hermano, ¿por qué no Dios no me ayuda? Mira, con mi carácter, con mi esto, porque Dios te estuvo ayudando y no entendiste. Y tú actuaste como Sansón y llegó el momento en que Dios dijo: ya, hasta aquí, ahí te va la disciplina. Agradezcamos a Dios que no nos lo aplicó la primera vez. Si Dios tuvo paciencia contigo, porque hay personajes en la Escritura, hermanos, que Dios nos enseña que no se los permitió. Y solo una vez y hasta ahí va. Nadar y Abiú ofrecieron fuego extraño que
la paciencia y la misericordia de Dios que está teniendo contigo. Si hay un pecado allí que está en tu vida y que has estado jugando con él, creyendo que Dios va a seguir teniendo misericordia de ti, ten cuidado. Porque Dios puede decidir retirarla y entonces vas a llorar y vas a sufrir las consecuencias. Gloria a Dios. Hermano, vemos el caso, por ejemplo, de Esaú. ¿Cómo menospreció su primogenitura? ¿Cómo menospreció la bendición del Señor? Y dice Dios que después la procuró con lágrimas. ¿Y qué le dijo Dios? Ya no hay forma. Vemos a David. David adulteró, David asesinó, David se humilló, pidió perdón al Señor. ¿Y qué dijo Dios? Claro que primero envió al profeta, ¿verdad? Para que se pudiera arrepentir, porque David casi llevaba un año sin arrepentirse. Y Dios le envía al profeta y lo confronta, y David se arrepiente y se humilla sinceramente y se arrepiente sinceramente delante del Señor. Y Dios le dice a David: te perdono. No vas a morir. ¿Por qué le dijo no vas a morir? ¿Por qué le dijo no vas a morir? ¿Merecía la muerte? Sí. Porque la ley de Dios dice que el adúltero, ¿qué había que hacer? A los adúlteros, ¿qué había que hacer? Había que matarlos, apedrearlos. Y a los asesinos también. Entonces David era doblemente reo de muerte. Y Dios le dijo: David, te perdono, no vas a morir. Ya la libré. Pero las otras consecuencias, aunque ayunes, ores, te quebrantes, grites, gimas, no te las voy a quitar. Por lo tanto, el niño que nació producto de tu adulterio va a morir. Y desde hoy no se va a apartar la espada de tu casa por tus generaciones. Y miren, cuando el profeta Natán se retira, ¿qué dice la palabra? El niño enfermó inmediatamente. David sabía que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. ¿Qué hizo David? Ayunó, se postró en tierra, se humilló, se quebrantó, no tomó agua, no comió alimento durante 7 días. Estuvo clamando a Dios por ese niño que... Veo a Dios diciéndole: David, te dije que no te voy a quitar esas consecuencias. Así ayunes 40 días y 40 noches, no te las voy a quitar. Muere el niño, a pesar de que David no lo ayudó. Hermanos, ¿tú crees que Dios te va a estar ayudando siempre? No, es que si yo me meto en ayuno y en oración, Dios siempre me va a sacar adelante, no importa en lo que yo me meta. No es cierto, hermano. Dios puede decidir y decir: hasta aquí, y ahora no te voy a quitar las consecuencias y las vas a vivir por el resto de tu vida. Dios no le volvió a poner los ojos a Sansón. Vivió 7 hasta que se arrepintió, ¿verdad? Pero tuvo que morir. ¿Y qué pasó con David? Sus generaciones tuvieron problemas de espada. Miren, en la 6ª generación murieron 42 a espada. En la 7ª murieron otros tantos. Entonces ya llevamos como 60, 60 y pico. Tan solo eran 2 descendencias que murieron a espada, cuando Atanías mató a sus propios hijos. Y los 40 y pico cuando Jehú mató a los hermanos de Josías. Y se cumple la palabra de Dios y Dios no se lo quitó. Por lo tanto, yo quiero decirte algo. Por eso dice el escritor de Hebreos: hermanos, tengamos cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque cuando Dios decide disciplinar a un hijo suyo, Dios no es como los padres de hoy en día que les dan unos corroncitos y le dice: toma, compórtate, chavo. No, Dios sí se quita el cinturón y hasta toma bueno y nos deja bien marcaditas las puntas para que no nos olvidemos nunca de los vecinos. No es un juego como Sansón lo veía, saldré avante,
Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice, y estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, todo el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron, porque dicen por ahí el mundo, si haces las mismas cosas obtendrás que los mismos. Dios dice, Dios escribió todo eso, hermanos, para que entendamos que vas a tener los mismos resultados. Miren cuánta paciencia y misericordia Dios tuvo con Israel. Por ejemplo, con las 10 tribus. ¿Cuántos años Dios los aguantó hasta que dijo, basta ya? Vengan los asirios, invádenlos, maten a algunos, tomen a otros como esclavos y llévense de aquí. No, Dios dice, cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y Dios no nos puede dar chance ya para decir, Señor, perdóname, sí te perdono, no hay problema, pero no te voy a quitar la consecuencia del pecado. Es doloroso lo que el Señor a veces hace con Judá, lo mismo, a pesar de ver lo que Dios hizo con las 10 tribus del norte, siguieron los mismos caminos, porque somos bien cabezones, ¿verdad? Y decir, no, Dios les hizo a ellos, pero a mí no me lo va a hacer. Y venga Babilonia, invádalos, maten a sus mujeres, maten a sus hijos y llévenselos fuera de aquí. Los mismos resultados. Hicieron lo mismo, obtuvieron los mismos resultados. Si tú estás haciendo lo mismo que Sansón, creyendo que la misericordia de Dios te va a librar siempre de tus consecuencias, estás equivocado. Puede llegar un día donde Dios diga, hasta aquí. Y entonces vas a llorar, como dice ahí, leímos en Sonia, vas a llorar amargamente. Porque las consecuencias, cuando Dios mete su disciplina, las consecuencias son difíciles. Y pueden involucrar a tu descendencia. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nuestro Dios no se anda con juegos. Sí, amén. No se anda con juegos. No menospreciemos que Dios está actuando. Si Dios ha tenido misericordia de ti, qué bueno. Pero ocúpala para arrepentirte y cambiar. Ocúpala para ser diferente, para decir ya, no basta. Si Dios ya me libró de esta, no voy a hacer otra más porque no quiero que en un momento dado Dios diga hasta aquí. Y entonces yo veo a mi hogar destruido, yo veo a mis hijos destruidos, yo veo a mis hijos lejos del Evangelio, yo veo a mi hogar fuera destruido, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuánta misericordia va a tener Dios de ti? Eso depende de su soberana voluntad. Sí, amén. Puede ser que a ti te pase 10 y a mí nada más me pase una. Pero no debemos de jugar, porque tú dices, ya me libró de 9, entonces la 10 me la voy a chutar, porque si me va a librar igual, voy a salir adelante igual. Y cuando veas, y diga, Señor, perdóname, y llores y clames, y Dios diga, sí, te perdono, mi relación contigo vuelve a la normalidad, pero lo demás no va a volver a la normalidad, porque Dios castiga el pecado, hermanos. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Y ahí nos habla duramente la palabra de Dios. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Te voy a decir algo. Al que Dios nada más le pasó una y le aplicó la disciplina, esa disciplina va a ser menos fuerte que el que haya perdonado 10. Sí, amén. Y no se ha arrepentido y ha cambiado. ¿Por qué? Porque está controlando sus consecuencias. Dios dice, detén la orillita porque se te está haciendo muy grande.
estoy teniendo paciencia, pero yo la voy a pagar, te voy a aplicar conforme a tus obras. Hermanos, que soy medio chismosito y Dios ya me ha sacado de varias cosas, ya me he metido en conflicto a varias familias, pero Dios me sacará adelante. Dios sabe que tengo esa debilidad. Cuidado, no es que Dios te corte la lengua. Y luego digas, ¿cómo no va a poder? No, ya no. Por ahí, hace muchos años, un joven andaba, ¿verdad?, sirviendo al Señor y todo, y un día dijo, bueno, siempre estamos en el Evangelio, quiero saber lo que es el mundo, y se fue a una discoteca. No, y con amigos y todo, disfrutando de la discoteca, saliendo tiene un accidente y queda en silla de ruedas y nunca volvió a caminar. Yo soy cristiano y la gracia de Dios me protege. No te protege de la disciplina de Dios. Hay gente que llora amargamente. Dios dice, no, te lo advertí. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 14. Ahora no les hablo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Ya. Gloria a Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchos, que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron. ¿Cómo quedaron? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gloria a Dios. Es que, Señor, esta tentación es más fuerte que yo y no le hallo salida. Y Dios dice, no, yo no te meto ninguna tentación que no puedas soportar. No vengas con eso. Sí puedes soportar y sí te di la puerta de la salida, pero no quisiste agarrarla porque quisiste disfrutar lo que estabas disfrutando. Como decía por ahí un predicador que fue John Piper, dice, qué bonito es pasar la tarjeta de crédito, ahora no lo sé recibir. Dice, ay, me gusta esto, ay, me gusta aquello, ay, me gusta el otro, ay, me gusta. Y cuando toca pagar, dice, ¿verdad, hermano? Qué bonito es estar en compañía de los demás y de repente soltarte la lengua, ¿verdad? Y hablar, y empiezan a hablar, y hablar. Pero cuando te llegan las consecuencias de las cosas, qué bonito, se siente hasta bonito, se siente uno contento y feliz, ¿no? Dios dice aquí, o sea, a ver, yo no te voy a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Si no resististe, tú fuiste cabezón, quisiste disfrutar de ese momento. Ahora paga las consecuencias, ahora paga los intereses, ahora paga lo que va a venir sobre tu vida.
firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Mire que no caiga. Hermanos, ¿qué debilidad tienes? Todos cogíamos de un día de repente. Yo no les puedo decir, no, yo miren, échenme la tentación que sea que yo la hago cacho. No es cierto, estaría como Sansón, ¿verdad? No es así, hermanos. Tenemos debilidades. Y yo debo de conocer mis debilidades. Si a ti te atrae la bebida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Alejarte de toda persona que te está invitando a todas esas cosas y decir, no, gracias, no, mejor me alejo. Si tu debilidad, que estás casado, tu debilidad es que las mujeres te atraen mucho, buscar a tu esposa y llévatela siempre con ella. Gloria a Dios. Para que te ayude a protegerte de esa debilidad. Si tu debilidad, tu debilidad es pasar la tarjeta mucho, para que rompen la tarjeta y botan. Hermano, tienes que tomar acciones fuertes para tu vida, para que no te vengan consecuencias difíciles a tu vida, de las cuales vas a llorar y vas a decir, Señor, sálvame. No, ya te salvé varias veces. Ya te salvé varias veces, basta, hasta aquí llegó mi misericordia, ahora vive tus consecuencias. Es lo que Dios nos está hablando, hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 13. Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. ¿Qué le sucedió a Sansón? ¿Qué nos va a suceder a nosotros, hermanos? ¿Qué simboliza que la sal se desvanece? Que su efecto se pierde. En el tiempo de Jesús no se utilizaba tanto para darle sabor a los alimentos, sino se utilizaba para preservar los alimentos, para evitar que la putrefacción entrara rápido y avanzara. Para eso se utilizaba la sal. Y entonces la sal nos está hablando de algo, hermanos. Nos está hablando cómo está nuestra santidad. Pero si la sal se desvaneciere, si empiezas a jugar con la misericordia y la paciencia de Dios, Dios puede decir, ¿sabes qué? Queda sensible. Y desde ahora solo vas a servir para que la gente se olvide de ti. Se moje, seas un esclavo de tu situación, y basta ya. Porque ya te ayudé varias veces. Hasta los padres hacen eso a veces. Que nos dicen, va, ya te ayudé muchas, hasta aquí, de mí ya no recibe nada más. Dios así hace, y dice, hasta aquí, ahora vive tus consecuencias. Yo ya no te voy a ayudar más, porque es lo que tú quieres vivir. Y el problema de esto radica, uno, despreciamos la misericordia y la gracia de Dios. Dos, en que estamos descontentos con lo que Dios nos está dando. El adulterio, ¿por qué entra, hermano? Porque estás descontento con la esposa que Dios puso a tu lado, o el esposo que Dios puso a tu lado. Y dices, no, vete, ya está gordito, y aquel está en el gimnasio, hace fuerza. No, ya me conviene más a que ya empieza a haber un descontentamiento. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a buscar. Cuando veas que empiezas a comparar a tu pareja con otros, y estás viendo a otros mejor, en ese momento cae de rodillas y dile, Señor, ayúdame a encontrar el contentamiento con mi pareja. Aleluya. Porque si no, eso va a ir avanzando y nos va a ir destruyendo. Por eso, el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 y 9, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.